¿Estás seguro de esa decisión? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Miren, estuvimos hablando la sesión pasada de la importancia que tiene la regionalización, sobre todo en sitios con escasa y nula información. Y en la última parte de la técnica de estaciones año, la técnica regional, se decía que habrá que obtener en las cuencas no aforadas el valor del gasto medio en función de alguna característica fisiográfica o climatológica y que estas características fisiográficas pues ahora son realmente muy fáciles de obtener al aplicar los sistemas de información geográfica como ArcGIS, la versión de ArcMap o QGIS, etcétera, pero no todas las características que se requieren en un análisis hidrológico están incluidas en esas plataformas porque algunas se tienen que pues obtener a partir de las calculadoras que traen esos programas porque no están de manera pues automática, ¿no? Como algunos parámetros de forma. Sin embargo, se pueden obtener a partir de de longitudes o de áreas que sí las calcula, pero hay que hacer algunas operaciones para poder obtener otras características que también son relevantes. No siempre, no siempre el área pudiera ser la característica
más importante en el análisis de frecuencias para sitios no forados, porque también existen características fisiográficas que se emplean para delimitar regiones homogéneas. Hay otros métodos que emplean estas características fisiográficas. Nosotros no las vimos, pero será importante que ustedes vuelvan a recordar, me supongo que la mayoría sí lo vio en su tema de hidrología, cómo obtener esas características fisiográficas, y es importante reiterarles en este momento porque, repito, aun y cuando ustedes apliquen un QGIS para obtener la fisiografía de las cuencas que van a trabajar, muchas veces, estas características no están ahí disponibles, o sea, no se sacan de manera directa, y repito, tendrán que usar las calculadoras que vienen en esos programas. Y lo relevante es que, por ejemplo, el tiempo de concentración de una cuenca se obtiene a través de la fórmula de Kirchhoff. Y la fórmula de Kirchhoff utiliza la longitud del cauce principal entre la pendiente. Solo que algunos de estos programas toman como la longitud del cauce principal aquel de la longitud de la corriente de mayor orden. Si recuerdan el orden de corrientes, van ir sumando desde los tributarios de orden 1, los dos de orden 1 dan de orden 2, etc. Bueno, la cuestión es que sacan el tiempo de concentración utilizando la corriente principal, y luego la corriente principal está o a un tercio o hasta la mitad de la cuenca. Esa no es el cauce principal, y recuerden que el tiempo de concentración de una cuenca es el tiempo que tarda una partícula en viajar desde la parte más alejada de esta hasta su desembocadura, por lo que deberán de obtener el cauce principal, no como la corriente de mayor orden. Son cosas diferentes. De hecho, la pendiente se modifica sustancialmente a tomar el cauce principal. Entonces, no va a ser lo mismo, y por eso es que quiero que pongan atención, por favor, el momento que ustedes vayan a calcular esas características para poder obtener una mejor aproximación dentro de la modelación regional. ¿Por qué se obtienen varias, tal como se las puse en la guía del proyecto? Porque de antemano no sabemos cuáles de estas características son la influencia que tienen en la estimación de los gastos de diferente periodo de retorno, que va a ser la técnica que vamos a ver en la clase que viene. Es la técnica de correlación y regresión múltiple, que es una técnica regional para establecer cuáles de todas estas que ustedes van a calcular son fundamentales para el análisis de esos gastos en cuencas no aforadas. Resulta también que cuando uno está trabajando con flujos mínimos o el caso de estiajes, la variable principal no es el área de la cuenca. Muchos de esos casos es la elevación media de la cuenca. Y uno pudiera pensar que siempre va a ser el área. No, los gastos mínimos están influenciados en muchos casos, no digo que en todos, por otro tipo de variables que no son la de el área. Entonces, tomen esto en cuenta, porque uno siempre dice, no, con que saques el área y otra, con eso la haces. No, tenemos que sacar todas las que más se pueda, porque a partir de estas vamos a hacer inferencias sobre la variable, en este caso dependiente, que puede ser gastos, que pueden ser máximos, gastos mínimos, volúmenes de sedimentos, etc. Pueden utilizar la fisiografía de una cuenca anexada
con variables del clima para poder establecer la influencia que tienen estas, que son variables independientes, en cualquier variable dependiente. Cuando uno trabaja sedimentos, vemos que no es lo mismo tener una cuenca donde el área que está al lado derecho sea igual al área izquierdo, o por el contrario, que este puede ser un factor porque luego hay más área del lado de uno de los lados del cauce, y ese estadístico influye en el aporte de sedimentos, no necesariamente el área total, sino el área que está en cada una de las partes derecha o izquierda del cauce principal. Entonces, este tipo de cuestiones hay que poderlas calcular de forma adecuada porque, y lo fundamental, si nuestro objetivo es estimar eventos con menor incertidumbre, pues no hagamos que estas características fisiográficas o climatológicas pues guarden esa incertidumbre. Por eso hay que hacerlas de forma adecuada para que yo pueda decir precisamente que para mis cuencas yo tengo estos factores que les son básicos, porque con esos factores yo ya puedo inferir eventos en sitios no aforados. Entonces, si yo quiero, en la técnica anterior que vimos, encontrar relaciones funcionales entre los gastos medios que sí conozco en función de alguna característica fisiográfica, pues las tengo que encontrar y hacer los diferentes ajustes y determinar cuál de estos tiene un mejor ajuste. ¿Cómo lo pueden medir? Pues, principio con el coeficiente de correlación entre las áreas y los gastos medios, o entre el tiempo de concentración de las cuencas y los gastos. O sea, no saben de antemano cuál es la variable o variables, porque se trata ya de hacer, en el caso de los gastos medios, pueden haber obtenido solo una relación lineal simple, pero para el caso de estimar eventos en cuencas no aforadas, se emplean modelos de correlación y regresión lineal múltiple. Entonces, ambos se resuelven fácilmente en Excel, pero lo que necesitamos aquí es que entendamos la importancia que tiene la fisiografía en la hidrología. Muchas veces nos dan estas características en hidrología, ahí nos tienen atormentándonos, siquiera ya no es como antes, que antes había que encontrar el plano y hacerlo todo a mano, ¿no? Pero ahora no, porque simplemente encontramos el modelo digital de elevación y lo introducimos en el QGIS o en el ArcGIS, y pues de ahí nos da la mayor parte. No es tampoco tan inmediato, porque hay que saberlos procesar, sobre todo que no les dé una red de drenaje totalmente densa, sino que hay que irle moviendo los umbrales de tal manera que sea una red congruente, no que nos diga que el orden de la corriente principal es 20, ¿no? Significa que ahí el umbral del layer de acumulación pues lo sacaron mal, ¿no? No es posible que nos dé eso en una red, ¿no? Orden de corriente 20, eso no da, ¿no? Entonces, ya cuando nos da de orden de corriente 7, 6, 5, pues ya, ahora sí ya hallamos el umbral del plano de acumulación de flujo, para que ya puedan ustedes obtener de manera adecuada pues estas cuencas. Entonces, fíjense en eso, porque a veces simplemente lo hacemos de forma, y me han entregado trabajos de cuencas pequeñas y le ponen orden de corriente 11 porque no se fijaron en eso, ¿no? Que hay que ir variando el umbral de tal manera que sí me logre caracterizar a la red, pero no que tome en cuenta incluso hasta las corrientes simplemente efímeras que se pudieran formar por la topografía del terreno. Entonces, la idea
de hoy es que entendamos cómo se obtienen las características, porque, vuelvo a repetir, no todas esas características las calculan de forma inmediata, sino hay que utilizar precisamente las calculadoras de sus sistemas de información. Entonces, nuestro objetivo va a ser conocer cómo se obtienen las principales características de una cuenca que son empleadas en los análisis hidrológicos, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que el análisis de frecuencias se va a estimar eventos de cierto periodo de retorno QDT en un sitio de proyectos. Si el periodo de retorno T es grande, comparada con la longitud N de la serie analizada, entonces el error del estimador puede ser muy alto e ineficiente para propósitos de diseño. Y más aún, en algunos de los sitios, pues no contamos con esa información de aforos, ¿no? Y estos inconvenientes pues ya han propiciado la construcción de los modelos regionales donde se transfiere la información de las cuencas vecinas, tal como lo vimos en la técnica de estaciones año. ¿Cómo obtenemos el partoaguas o divisoria de la cuenca? Pues la cuenca está delimitada por el partoaguas, que es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor elevación topográfica y las separa de cuencas vecinas. Recuerden también los que ya hayan aplicado los sistemas de información geográfica que para poder delimitar esta área necesitamos lo que le llaman el punto de desfogue, y este punto de desfogue puede ser el sitio de proyecto o en las cuencas ya aforadas donde se ubica la estación hidrométrica. Entonces, cuando hacemos el mapa de elevaciones, o sea, el raster, y ponemos este punto de desfogue, entonces ya pedimos que nos trace la cuenca, y lo que está haciendo en realidad es construyendo el parteaguas, que es esta línea roja, y lo que hace rato les decía es que en algunos fenómenos tales como los sedimentos, el aporte de sedimentos, no es lo mismo el área de esta zona que el área de esta zona, porque si a esta también le consideramos su pendiente, ya no nada más es la pendiente de la cuenca, media de la cuenca, sino las pendientes del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces aquí se forman mayores aquí se forman con las mayores pendientes y las coberturas vegetales, pues aquí tomamos en cuenta esas condiciones para determinar el aporte de sedimentos. Y obviamente que la intensidad de lluvias, como no es uniforme dentro de la cuenca, en las partes altas puede ser más intensa, más energía, y por lo que el aporte de sedimentos es significativo más en esta área que lo que pudiera ser acá, o al revés. Depende de diferentes condiciones fisiográficas para el estudio de la variable que estén trabajando. Entonces, nosotros de aquí, ¿qué dos condiciones podemos sacar? Pues del parteaguas puedo obtener sí su delimitación, pero también el perímetro, que lo llaman ahí, o la longitud del parteaguas, que es igual a lo que llaman ahí perímetro, ¿no? Entonces, cuando dos cuencas están aquí, como las de la costa de Chiapas, que todo funciona como si fuera un peine, ¿no? Hay 17 corrientes y que están así de forma paralela, pues entonces tenemos cuencas de este estilo, ¿no? Donde simplemente pues están separadas prácticamente por dos, ¿no? Entonces, pueden encontrarse este caso, y en particular en la costa de Chiapas así está, ¿no? Una después de la otra. Y fíjense que no necesariamente toda la costa de Chiapas es una región homogénea. Entonces habrá que
cuando ustedes la trabajen, si alguien va a trabajar Chiapas, ver que no porque estén todas paralelas, toda es una región homogénea. ¿Y de qué va a depender? Pues precisamente de, aunque sean paralelas, no tienen la misma fisiografía ni tampoco las mismas condiciones de precipitación. Luego, en ocasiones va a ser necesario dividir una cuenca de gran tamaño en su varias o subcuencas, las cuales están a su vez delimitadas por sus respectivos parteaguas. Entonces, tenemos la cuenca principal, tenemos la subcuenca y luego tenemos las microcuencas. Hay un método que se llama la avenida geomorfológica, que es un modelo lluvia-escurrimiento semidistribuido, donde las variables de entrada precisamente son a niveles de este tipo, porque el método les va a preguntar cuál es la longitud de los tributarios de orden 1, cuáles son la longitud y el área de los tributarios de orden 2, los de orden 3, de orden 4 hasta la corriente principal. Entonces, dado que ya están sacando la fisiografía, pues tengan en mente que no solamente son las condiciones a nivel macro, sino que también dentro de una de las, cuando sacan la red de drenaje por esos métodos, cuando uno checa la tabla de atributos, pues a veces salen precisamente los diferentes tributarios y dicen del punto tal al punto tal, y nosotros con la operación de calculadora ponemos cuánto vale la longitud en kilómetros o en metros, como lo quieran medir, para cada uno de esos tributarios. Y después pueden ir sumando, porque cada tributario tiene un segmento, un número de segmento, y poder ir sacando los valores de las longitudes de los de orden 2, de los de orden 3, etcétera. Y poder sacar también las que son las microcuencas por tributario. Y esta sería, si fuese el caso, la de orden, aquí sería de orden 2, ¿no? Esta sería corriente de orden 2, y entonces esto que llaman subcuenca sería el área de esta tributario de orden 2. Y ese método de la avenida geomorfológica les va a pedir toda esa información. Por eso se suele de una vez calcular a niveles ya de tributario, ¿sí? De orden de tributario, no solo la longitud, sino también las áreas. Las longitudes de los tributarios también van a ser importantes. Recuerden que hay otros términos que les dieron, que vemos más adelante, que les dieron en hidrología, la densidad de drenaje y la densidad de corrientes. Entonces ahí sí importa el número y sus longitudes, para que son fundamentales en el caso del análisis hidrológico para determinar los eventos en cuencas no aforadas. De hecho, pudiera ser que la densidad de drenaje sea fundamental para calcular el gasto medio en cuencas no foradas. No lo saben o no lo van a saber hasta que no prueban esa característica fisiográfica en función del gasto medio. Entonces, por favor, tomen en cuenta de que ya la fisiografía de detalle es relevante, y si la pueden obtener de una vez mucho mejor, porque eso les va a permitir solucionar diferentes problemas dentro del análisis hidrológico. Y el área de la cuenca es precisamente lo que se encuentra en proyección, en esta proyección, no en la proyección de la pendiente, porque el área, si tomaran en cuenta la pendiente, va a ser diferente a esto que se le conoce como el área drenada, que es a partir del punto de control que le pusieron, que puede ser el sitio de proyecto, que ahí van a construir un puente, o
la estación hidrométrica para hacer otro tipo de estudios, y entonces toda esta área que está dentro de esta zona roja se le conoce como parteaguas, y entonces es la proyección horizontal y se mide en kilómetros cuadrados. Los parámetros de forma de la cuenca, esas generalmente las tienen que obtener, no son de manera directa que aparezca. Yo al menos no la he visto, ¿no?, así de forma directa en el QGIS, pero no importa porque las puedo calcular, porque, por ejemplo, el coeficiente de desarrollo de la anida de Portaguas o coeficiente de compacidad, ¿sí?, ¿de quién las voy a obtener? De la longitud del parteaguas, es decir, el perímetro de la cuenca entre la raíz de A por 0.282. Este coeficiente de compacidad lo calculan fácilmente, les digo, con la calculadora, porque tanto L del parteaguas y el área ya la tienen. Simplemente le meten esta fórmula y la calculan, o lo hacen en la tabla de Excel, como quieran. Pero este es un de los elementos relevantes, porque si ese coeficiente de compacidad se acerca a 2, se trata de una cuenca elongada, y si es aproximadamente 1, se trata de una cuenca que le llaman de tipo cuadrado. ¿Cuál es más susceptible a las inundaciones? Esta. Entonces, la forma del coeficiente de compacidad nos va a dar la idea de cuál es más susceptible a las inundaciones, a diferencia de esta, donde la onda de avenida se amortigua o se atenúa a lo largo del cauce. Entonces, por eso es relevante que una vez que encuentran este coeficiente, les diga, mira, está próxima a 1, entonces se trata de una cuenca cuadrada más susceptible a las inundaciones, y está más cercano a 2, se trata de cuencas elongadas, menos susceptible a las inundaciones. Luego, el parámetro de forma de Horton, ¿sí?, si se fijan, es dos características que sí les dan los sistemas de información, son las mismas de la forma anterior, pero trabajadas, que estaba en el denominador, ahora está en el numerador, y al revés está. Entonces volvemos a decir que este es el perímetro o longitud del parteaguas, está el área drenada, y nos dice si el parámetro de forma es menor que 1, la cuenca se considera alargada con baja susceptibilidad a las avenidas o inundaciones. Cuando el parámetro de forma es 1, la cuenca es cuadrada con susceptibilidad media a las avenidas, y cuando es mayor que 1, la cuenca se considera achatada con alta susceptibilidad a las avenidas. Es decir, entre más chata esté, pues es más susceptible a las inundaciones. El coeficiente de circularidad de Miller, de nueva cuenta, utiliza el área drenada y la longitud del parteaguas o el perímetro. Entonces, esta debe estar entre 0 y 1. Valores cercanos a 1 indican morfologías ensanchadas. Por el contrario, si son cercanas a 0, se tienen morfologías alargadas. Y obvio, si comparamos estos tres coeficientes de forma, pues tienen que darnos prácticamente la misma respuesta. Al final, ¿es chata o es larga, no? Y eso es la susceptibilidad que se tiene al fenómeno de las inundaciones. Entonces, esto es lo que ocurre realmente. ¿De qué se tiene uno que preocupar, si se acuerdan? Pues del gasto de pico. Entonces, este gasto de pico lo que hace tener este volumen ya acumulado, y esto dentro de la planicie inundable, pues me genera grandes daños si se comporta de este. Si la cuenca está alargada, la avenida
se comporta de esta manera. ¿Por qué? Porque hay un amortiguamiento de la avenida por la condición de cuenca alargada. Obviamente que también no solamente esto se ve, sino la densidad de drenaje y la densidad de corrientes. Qué tan drenada está esa cuenca, pues también influye en el comportamiento de las avenidas. Pero esta es la primera aproximación que nos dice si es achatada o elongada. Y esto es la avenida. La longitud de la cuenca. En la práctica vamos a tener dos tipos de cuencas, ¿no? Las que llamamos regulares y las que llamamos irregulares. Entonces, si la cuenca es más o menos regular, se puede considerar como encerrada en un rectángulo, siendo la longitud de la cuenca el lado mayor de este. Por el contrario, si es irregular, se tendrán que trazar círculos dentro de la cuenca y la longitud se obtiene de la línea que se forma al unir los puntos centrales de cada circunferencia. Entonces, la mayoría de los métodos lo que hace es considerar que las cuencas siempre son así. Entonces, si nosotros consideramos como si fuese un rectángulo, porque luego ahí viene área del rectángulo equivalente y no sé qué tanto, y como siempre consideran que la longitud de la cuenca, pues es esta, ¿no? El lado más largo de suponer que existe un rectángulo. Entonces, eso es lo que consideran como la longitud de la cuenca, y lo que puede ocurrir realmente es que tengan cuencas de esta forma, donde la longitud de la cuenca ya no es trazar un rectángulo aquí, sino como tiene esta forma, pues lo que se hace es trazar círculos que sean tangentes a los puntos del parteaguas, y luego los centroides se unen con con estas líneas, y cuando uno ya hacemos la operación de longitud de esta línea, pues nos va a dar la longitud de la cuenca. El ancho máximo es la longitud medida en kilómetros de la perpendicular más grande a la línea de longitud LC, obtenida en el paso anterior. Entonces, si ya tienen la longitud de la cuenca, pues trazamos una perpendicular. Aquí está medio chueca porque fue hecha a mano, pero vamos a suponer que esta es perpendicular, y la línea más grande es el ancho máximo de la cuenca. En el caso específico de esta forma irregular, pues vemos que el ancho máximo pues es este, a diferencia que si hubiéramos trazado un rectángulo. El ancho medio es considerando otra vez las características que ya teníamos, ¿sí?, calculadas, como fue esa longitud de la cuenca obtenida del paso anterior, ¿sí? Ya no es la longitud del perímetro, no es LP, sino es la longitud obtenida del paso anterior, y el ancho medio es el área drenada entre esa longitud de la cuenca, y esto es lo que le llaman el rectángulo equivalente. Entonces, tendremos un rectángulo equivalente con esa longitud de la cuenca y el ancho medio, ¿sí? Obviamente el área es la misma área drenada, pero pues ya calculamos así el famoso ancho medio. El coeficiente de simetría de la cuenca es lo que les decía en el caso de estudios de aportes de sedimento o de degradación de suelos, que se toman en cuenta este coeficiente de asimetría, que toma en cuenta el área izquierda y el área derecha de ese sitio. Entonces, generalmente, ese coeficiente está entre -2 y 2. Esta es la fórmula izquierda y derecha, y obviamente pues es como si fuera el flujo, ¿no? Desde aguas arriba hacia aguas abajo, pues la que está ahí a la izquierda es precisamente la de la mano izquierda, ¿no? Y la otra, pues la que es posterior, ¿no? Mire, entonces aquí está la cuenca, este es el cauce principal,
y el área izquierda sería esta, el área derecha sería esta, tenemos delimitado el parteaguas y ese coeficiente de asimetría pues lo van a tener que calcular de esta manera, como pues trazando esta área, ¿sí? Y pues restándosela al área de la cuenca y ya les daría el área derecha. Entonces, lo que necesitamos es este coeficiente, sobre todo que unido con las pendientes de esta parte, nos daría lo que se requiere para el estudio de sedimentos. Es un problema que también son relevantes dentro del análisis hidrológico y que pues generalmente pues no se los enseñan en la licenciatura para qué utilizar este tipo de coeficientes para el modelado de los sedimentos. La pendiente media de la cuenca, la pendiente es la variación de la inclinación de una cuenca, su determinación define el comportamiento respecto al desplazamiento de las capas del suelo, puesto que en zonas altas, de altas pendientes, se presenta con mayor frecuencia los problemas de erosión, mientras que en regiones planas se tienen complicaciones de drenaje y sedimentación. De acuerdo con los usos del suelo, la cobertura vertical y la red de drenaje, la pendiente influye en el comportamiento de la cuenca, afectando el escurrimiento que generan las precipitaciones. En cuencas con pendientes fuertes, la generación de caudales es importante en tiempos relativamente cortos porque precisamente el tiempo de concentración pues es mucho menor. Dependiendo del relieve de la cuenca, para pendientes de esta entre 0 y 3% es plano, entre 3 y 7% es suave, entre el 7 y 12 moderadamente accidentado y las mayores del 75% son muy escarpados. Hay pendientes, no las muy fuertes, pero pendientes de este tipo, donde existen zonas agrícolas y lo que está ocurriendo ahora con el incremento de la intensidad de las precipitaciones es que se están haciendo pérdidas de suelos productivos de las partes altas de la cuenca y pues los que se ven beneficiados son las partes bajas porque ese transporte de sedimentos dentro de la cuenca pues se va a otro tipo, al terreno más bajo y se ve enriquecido con los nutrientes, pero el problema es lo que está ocurriendo en las partes altas. Esto pasa, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Entonces, con este tipo de pendientes que si no la saca el QGIS o el ARGIS, estos mapas sí lo podemos obtener fácilmente y ya determinar la pendiente media de la cuenca. Y ese criterio, pues existen el método de Albor, ¿sí? Donde podemos sacar el desnivel entre las líneas, son las líneas intermedias entre las curvas de nivel. Entonces, recuerden que también se puede calcular curvas de nivel en los sistemas de información geográfica y pudiéramos establecer este tipo de metodologías para encontrar por el método de Albor la pendiente media de la cuenca. Entonces, la pendiente media de la franja referida a esa curva de nivel, el área de la franja en kilómetros cuadrados y la longitud de la curva de nivel en kilómetros. Entonces, el valor de la pendiente media será el promedio pesado de las pendientes de cada franja en relación con su área. Si se consideran n franjas, entonces la pendiente la sacamos de esta manera, ¿sí? O en conclusión como esta, ¿no? Donde tengo el área drenada de la cuenca, el desnivel constante entre las curvas de nivel, ¿sí? En kilómetros, pues las puedo hacer cada 500 metros, o sea, punto 5, o cada kilómetro, depende de la magnitud de la cuenca, y este es un desnivel constante
y la longitud de las curvas de nivel dentro de la cuenca, esas sí las tenemos que obtener en ese mapa de líneas. Podemos poner que nos calcule cuál es la longitud de esas curvas. ¿Sí? A esto nos referimos con que tienen las curvas de nivel, tienen el desnivel, ¿sí? La longitud de cada una de esas curvas, obviamente que esta es mayor que estas, pero el mapa, este mapa de curvas de nivel, sí se puede calcular por cualquiera de las plataformas de los sistemas de información geográfica. Como la sacamos a distancias equivalentes, pues esta se vuelve una constante. Lo único que tenemos que hacer es obtener estas curvas de nivel, pues las cortamos y obtenemos la longitud de estas líneas, ¿sí? Entonces podemos sacar a través de esta expresión, ya podemos sacar la pendiente media de la cuenca por el método de Albord, ¿sí? Por el método de Horton, este método se debe trazar una malla sobre el área de la cuenca en estudio, la cual se orienta en el sentido de la corriente principal. El número mínimo de celdas es aquella que nos proporciona al menos 100 intersecciones, la cual tendrá una buena aproximación de la pendiente. Una vez definida la malla, se mide la longitud de cada línea comprendida dentro de la cuenca y se cuentan las intersecciones y tangencias de cada una de estas con las curvas de nivel. La pendiente media de la cuenca en cada dirección se obtiene de esta manera, que es el número de intersecciones y tangencias, y las longitudes en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? D es el desnivel constante entre curvas de nivel. Si ya las sacamos para el método anterior, pues ya las tenemos. La longitud, estas longitudes ya no son de esas líneas de las curvas de nivel, sino que son estos puntos de la malla, ¿verdad? Y tenemos que calcular el número de intersecciones y tangencias en cada una de esos puntos, ¿sí? La pendiente media se saca al obtener la pendiente en X y la pendiente en Y dividida entre 2. Y es esto, ya en términos reales, que sería sacar la pendiente en X, el número de veces, si esta es la línea en X y esta es la línea en Y, pues el número de intersecciones y tangencias de la malla con las curvas de nivel son estos puntos, ¿sí? ¿Cuántos son los puntos que intersectan a las curvas de nivel a partir de la malla? Y este desnivel es constante. Aquí está hecho a cada 2 metros, ¿no? Y la longitud son las longitudes de esta malla, ¿no? Aquí tenemos de aquí hasta acá, sería esta aquí, luego de aquí hasta acá. Todo lo que esté dentro del parteaguas son las longitudes, tanto en X como en Y. El desnivel es constante, estas longitudes, y nada más hay que contar cuántas veces se intersecta dentro de la malla. Y la pendiente media, pues nos da este valor. El método de Nash es igual al de Horton. Se debe trazar esa malla en el sentido de la corriente principal, que debe cumplir con la condición que con al menos de n intersecciones, es decir, usamos el mismo mapa o plano de la técnica anterior, y luego de esas intersecciones se mide la distancia mínima entre las curvas de nivel, el cual queda definida como el segmento de recta de menor longitud que pasa por dicho punto y corta las curvas de nivel adyacentes de forma perpendicular. La pendiente en ese punto es I. Entonces, así sacamos la pendiente de ese punto I como es la
D es la equidistancia entre las curvas de nivel, S de I es la pendiente y DI es la distancia mínima de un punto de intersección de la malla entre las curvas de nivel. Cuando una intersección se encuentra ubicada entre dos curvas de nivel del mismo valor, la pendiente se considera nula y ese punto no debe tomarse en cuenta para el cálculo de la pendiente media. La pendiente media de la cuenca sería igual a las pendientes de cada uno de esos puntos entre n, donde n, recuerden que al menos tienen que ser 100 puntos. Y esto es, ¿no? Ya tenemos los desniveles, tenemos la intersección y lo que se tiene que medir es la pendiente mínima, la distancia mínima entre las dos curvas de nivel que pasa por ese punto. Obviamente si esto lo vamos girando, pues aquí, de aquí para acá, pues es una distancia mayor y esta es la distancia menor que se alcanza. Entonces son pues tres técnicas pues muy laboriosas, pero que se pueden obtener porque esta, desafortunadamente para nosotros, es una de las características que suele ser relevante en el caso de los gastos máximos instantáneos. Entonces, pues hay que calcular la pendiente media de la cuenca. La curva isométrica y elevación mediana de la cuenca se define como curva isométrica. Esta sí lo dan los sistemas de información geográfica, sí se las dan de forma pues inmediata, ¿no? Es así, nada más tienen que poner el DEM y que se las calcule, ¿no? Entonces, es la representación gráfica del relieve medio de la cuenca y se construye ubicado en el eje de las abscisas la frecuencia y el de las ordenadas las elevaciones de las curvas de nivel consideradas. Entonces aquí el intervalo de las curvas de nivel ponemos de menores de 56 o entre los diferentes valores y aquí podemos ya podemos tener el área entre curvas de nivel, ¿sí? Entre 68 y 66, entre 66 y la 64, vamos obteniendo las famosas curvas y luego la acumulación, ¿sí? Y la frecuencia acumulada, que tiene que salirnos, que es igual a 100, y por eso construimos la famosa curva isométrica, que es esta, ¿no? Al final de cuentas, y la elevación mediana, no la media, la elevación mediana de la cuenca es la que se obtiene con la frecuencia acumulada del 50% y nos vamos para acá. Entonces, para este caso en particular, la elevación mediana es 62.5, que no es la media, ¿no? La elevación media, ¿cómo la vamos a obtener? Bueno, pues es a partir de las mallas anteriores para la pendiente media, que al menos deben tener 100 puntos, pues simplemente vamos para cada una de esas intersecciones, vamos a encontrar una elevación. Y si tenemos 100 puntos o 100 intersecciones, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues su promedio. Y de ahí sacamos la elevación media una vez que obtenemos la elevación de cada uno de los puntos, ¿no? Aquí, esta es la malla, por ejemplo, y cada uno de estos puntos que ven acá, pues tiene una elevación, porque obtenida del mapa que ya tenemos por acá. Esta también elevación media nos la da de forma directa los sistemas de información. Ahora viene la red de drenaje. La red de drenaje. Dentro de las características más importantes de la cuenca está el arreglo de los cauces naturales, ya que ésta depende de la eficiencia del sistema
para drenar el escurrimiento. La red de drenaje se describe de acuerdo con las siguientes características: el orden de corriente, la longitud de los tributarios, el coeficiente de sinuosidad, la densidad de corriente y la densidad de drenaje. Entonces, para definir a la red de drenaje, tienen que sacar estas características. Las corrientes pueden dividirse en tres clases, que son perenne, intermitente y efímero. Lo relevante es que las perennes llevan agua todo el tiempo, ya con una época de estiajes es abastecida continuamente por el gasto base, que es el que establece el nivel freático. Una corriente intermitente lleva agua la mayor parte del tiempo, pero principalmente en épocas de lluvias. Su aporte cesa cuando el nivel freático desciende por debajo del fondo del cauce. Y esto a veces también tiene que ver por el abatimiento de las aguas subterráneas y lo que hace que sequen algunos de esos arroyos por la sobreexplotación de los acuíferos. Y las efímeras solo son las que llevan cuando llueve inmediatamente después. Estas son las que no debemos de tomar en cuenta cuando tracen la red de drenaje. Por eso cuando empiecen a considerar el mapa de acumulación de flujo, no deben de ponerle umbrales tan pequeños porque es lo que hace que la red se vuelva más densa y que tengan órdenes de corriente muy grande y estén considerando las corrientes efímeras que para propósitos de la caracterización fisiográfica no son importantes. Entonces, el orden de la corriente y el orden de la corriente principal, ya sabemos que los tributarios, en este caso, dos de orden 1, nos forman el de orden 2. Cuando se junta de uno orden 1 y uno de orden 2, prevalece el del orden mayor. Igual acá, cuando se forman dos tributarios de orden 2, pues se forma el de orden 3. Como acá se junta el de 1 con el de 3, permanece el 3. Aquí deben de fijarse cuando yo les dije que la longitud del cauce principal, ¿sí?, tendría que pasar desde aquí, por acá, por acá, por acá, e irse hasta acá, ¿sí? O checar si no viene por acá y se va por aquí, por acá, y se va por acá hasta acá, ¿sí? ¿Cómo nos podemos ir dando cuenta de eso? Pues también por los órdenes de corriente, ¿no? Entonces, si nos vamos por acá, el orden de corriente es 3, pero aquí ya hay uno de orden 4, ¿no? Entonces, resulta que el cauce principal es este, ¿sí? Y que se los da rápidamente esto así de forma inmediata en el ARGIS, pero en el QGIS pues lo tenemos que encontrar con una instrucción que obtenemos, que ponemos este punto acá y ponemos este punto aquí y ponemos la instrucción la distancia más corta, y entonces sí les da el famoso cauce, que sería este, y esa necesitamos la longitud, porque también con la pendiente de esta cauce principal podemos obtener ya la fórmula de tiempo de concentración por Kirchhoff. Y no considerar, como ponen ahí, que luego ponen la longitud, ponen desde aquí, porque aquí empezó el de orden 4, no, de hecho desde aquí, porque es la de orden 5, nada más nos ponen hasta acá, ¿no? Lo que dé 5 aquí. Desde aquí hasta acá nos ponen que la longitud del cauce principal nos ponen nada más este tramo, pero en realidad es todo esto, porque para el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una partícula desde la parte más alejada de la cuenca hasta la desembocadura, y no hasta acá donde es la corriente de orden 5. Obviamente que esa sí es la longitud del cauce de mayor orden, pero no es la que se utiliza en
la fórmula de Kirchhoff. Entonces, ahora viene longitud de tributarios, área de los tributarios y la longitud del cauce principal, ¿sí? Entonces, aquí ya habíamos dicho hace rato que vamos a requerir que ustedes obtengan la longitud de cada tributario y en el caso de las de orden 1, pues sería el área. Si es ahora la del orden 2, la longitud de este tributario sí es de aquí hasta acá, pero el área drenada es todo lo que vaya acá, ¿sí? De aquí para acá, todo esto. Entonces, los modelos lluvia escurrimientos semidistribuidos les van a pedir que calculen las longitudes de tributarios, así como sus áreas drenadas, para que después ahí hay algo que se conoce como números de Horton y nos está pidiendo precisamente las áreas y las longitudes que son los, llamemos los parámetros para aplicar esa avenida geomorfológica y poder estimar con las intensidades de lluvia el caudal que puede pasar por este punto. Entonces, tenemos que encontrar precisamente las longitudes y las áreas de cada uno de estos tributarios. Las longitudes son relevantes porque hay coeficientes que vamos a ver más adelante que requieren de esa suma de los tributarios. Entonces, pero vamos a repetir aquí, necesitamos la microcuenca, la cuenca y pues la grandotota, ¿no? Pero cada una de estos tributarios tiene una microcuenca y esa es la que tiene que calcular como área, pero también como longitud. El coeficiente de sinuosidad es la longitud del cauce principal entre la línea recta que une el punto de inicio con el punto de terminación. Entonces, esto es diferente, ¿no? ¿Qué tan sinuoso es este cauce? Es decir, cuántos meandros tiene y si prácticamente es una corriente esté cercano a este coeficiente A1, pues va a implicar que la muestra es, que el río es prácticamente una recta, ¿no? Así se calcula. Miren, esta es la longitud del cauce principal, que está sinuoso, pero si trazamos una línea directa entre el inicio y la terminación, pues al ser la expresión que ven acá, la longitud del cauce principal entre esa línea y ese, nos sale, si es 1, pues es una recta, pero como en este caso, pues va a ser diferente de 1. Y esto se ve porque a veces no solo estudiamos las cuencas grandotas, sino pedazos, subcuencas o microcuencas de interés, y entonces si estamos conforme más bajo estén en cuanto a elevación, pues más problemas de sinuosidad existen. ¿Qué problemas tienen hidráulicos aquí? Pues la acumulación, la erosión y la acumulación en ciertas zonas de materiales. Entonces, el proceso erosivo es fundamental en ríos que presentan este tipo de comportamientos. Por eso es relevante que lo sepan calcular también, La densidad de corrientes. Entonces, esta densidad es como la relación entre el número total de corrientes y el área drenada. Para determinar el número de corrientes, solo se consideran las perennes e intermitentes. La corriente principal se cuenta como una desde su nacimiento hasta su desembocadura. Después se tendrán todos los tributarios de orden inferior. Entonces, esto es importante para no ir contando que son de 1, luego que fue una de 2, luego una de 3, sino la corriente principal se toma como 1 y de ahí ya ahora sí van a ir sumando el número de corrientes. Entonces, el número de corrientes entre el área drenada
nos da la densidad de corrientes. La densidad de drenaje, esta característica proporciona información más real que la anterior, ya que se expresa como la longitud total de las corrientes perennes e intermitentes por unidad de área. Es N de Tc es el número total de corrientes, pero esta es la longitud total de las corrientes y que ya dijimos cómo la vamos a obtener. Y de nueva cuenta, pues aquí podemos tomar que la longitud del cauce principal es 1 y las demás pues las vamos a ir contando. Entonces así vamos a obtener la densidad de drenajes. Cuando obtengan los canales o red de drenaje, depende de qué sistema de información geográfica tengan, les sale una tabla de atributos y les pone de nodo a nodo. Lo único que tienen que poner es con la calculadora la instrucción length, la de longitud, y ya con eso les calcula entre nodo y nodo, les da las longitudes. La pendiente media del cauce principal es lo que les decía. Tenemos que utilizar esta fórmula que se llama de Taylor-Schwartz y M es el número de segmentos con los cuales dividieron la muestra y aquí la pendiente, que pueden haber utilizado pendientes para cada tramo, ¿verdad? Hacer esto para cada tramo o hacerlas ya definiéndolas con una longitud equidistante, es decir, a cada 500 metros o a cada 1000 metros, depende del tamaño del río. Esta longitud del cauce principal puede tener 14 kilómetros, 15 kilómetros, y pues no nos conviene hacerlo cada 100, ¿verdad? Sino pues a lo mejor a cada 500 metros obtener precisamente la longitud de ese segmento y la pendiente de cada uno de esos segmentos definidos por quién, por las diferencias de elevaciones que ya las tienen, esas sí se pueden obtener y nos da precisamente esto, ¿no? Tengo un perfil que hago secciones equidistantes, tengo esta longitud que es constante a cada kilómetro, cada 500 metros, y simplemente determino la pendiente como pues el desnivel entre estas distancias, ¿no? Entonces podemos encontrar aquí el valor de teta, es decir, la pendiente de cada uno de esos tramos, y ya podemos por Taylor-Schwartz construir la pendiente media del cauce principal. El tiempo de concentración de la cuenca es obtenido a partir de la fórmula de Kirchhoff, donde aquí ya tenemos esto, ¿no? Ya calculamos la pendiente, la longitud del cauce principal, y ya tengo la pendiente del cauce principal. Hago esta operación que también fácilmente la hacen en las calculadoras de los sistemas de información y les va a dar el tiempo de concentración. Esta es una de las variables más importantes para los diferentes estudios. De hecho, en el caso de las precipitaciones, cuando utilizan las fórmulas de intensidad, duración, periodo de retorno, estas curvas, la duración se pone igual al tiempo de concentración. Por eso el cálculo de los tiempos de concentración son muy importantes para poder determinar cuál sería la duración de la precipitación. Entonces, esta es una fórmula relevante y que tiene que ver con haber sacado bien la longitud del cauce principal y la pendiente del cauce principal. Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahorita con esta parte de fisiografía?
No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, miren, el hecho es de que aunque sean ahorita pues muy hábiles en trabajar con el QGIS o con el ARGIS, cualquiera de los dos, fíjense bien que no toda la fisiografía se obtiene de forma inmediata y que van a tener que hacer pues las operaciones para que puedan determinar estas de una manera pues muy adecuada. El hecho es de que muchas veces la influencia de una mala estimación va a impactar directamente en los modelos regionales. Entonces, si queremos que obtengan el mayor número posible de características fisiográficas, porque de antemano no van a saber cuáles son aquellas que van a definir el comportamiento de los gastos máximos instantáneos. En la próxima clase vamos a ver la técnica de correlación y regresión múltiple para estimar las características de gastos de 2 hasta 10,000 años en función de esa fisiografía. Las características que son fisiográficas también se van a asociar a las características climatológicas. Por eso también es relevante que con los sistemas de información geográfica ustedes puedan obtener a partir de, por decirles, del acumulado de lluvias en todas las estaciones climatológicas, puedan construir con los polígonos de Voronoi o que se llaman polígonos de Thyssen, aquí en México aplicamos eso, pueden calcular la precipitación media anual, que también es una característica que influye significativamente en la estima de los gastos máximos instantáneos. De hecho, junto con el área, suelen ser dos de las más relevantes, por lo que van a tener que obtener las estaciones también de lluvia, como para que puedan aplicar ahí la técnica de los polígonos de Thyssen. Otras características que se utilizan es el número de días con lluvia apreciable, puede ser una, es decir, mayores a 1. Aquellos días que tienen tormentas de más de 20 milímetros, de más de 50. La lluvia acumulada en los periodos de estiaje, la lluvia acumulada en los periodos de superávit, es decir, junto con las condiciones de la lluvia, pueden meter también condiciones de temperatura. Y otra condición que también se suele utilizar es el coeficiente de escurrimiento de la cuenca. Aquí, para obtener ese coeficiente de escurrimiento, se suele hacer una ponderación, porque hay tablas que marcan el coeficiente de escurrimiento que son en función del periodo de retorno, de la pendiente, y esas dos nos marca, de acuerdo con el tipo de suelo, un coeficiente de escurrimiento. Con los sistemas de información geográfica, ustedes están obteniendo de las páginas de INEGI, están obteniendo los usos del suelo y la vegetación. A partir de esos mapas, pueden empezar a encontrar cuáles son las áreas cubiertas de zona agrícola, cuáles son de zona ganadera, cuáles son de bosques, cuáles son de selvas, etcétera. Y esas áreas las pueden sumar, también se puede encontrar por medio del QGIS o el ARGIS, se pueden determinar las áreas que están cubiertas por diferente uso de suelo y vegetación, y que con esa ustedes pueden obtener también los coeficientes de escurrimiento ponderados, es decir, el área por cada uno de esos coeficientes, más el área de otro tipo de suelo por su coeficiente, más el área del tercer uso de suelo, dividido entre el área total, y obtendrían el coeficiente de escurrimiento ponderado de esa cuenca. ¿Cuántas cuencas tienen? Pueden tener 6, 7, 8. Y entonces tengo 6, 7, 8 coeficientes de escurrimiento ponderados. Ese también suele ser
un elemento importante para poderlo asociar a las variables, en este caso dependientes, de gastos máximos o gastos mínimos o volúmenes de sedimentos, etcétera. Depende de la variable aleatoria que ustedes quieran modelar, será el tipo de característica fisiográfica que ustedes le anexen. Es obvio que las pendientes, que las longitudes son relevantes, pero también lo van a ser el coeficiente de escurrimiento. Entonces, no se les olvide también considerar que cuando hagan la determinación de las características de una cuenca, pudiesen, de acuerdo con la planilla de INEGI, poder determinar los diferentes usos del suelo y calcular las áreas cubiertas. Obviamente que hay varias proyecciones de INEGI, varios escenarios. Creo que el último es de 2017, pero creo que empezó en 1977, una cosa así. Tiene 5 o 6 mapas de coberturas. Si solo consiguen uno, pues con eso calculen el famoso coeficiente de escurrimiento, si bien es cierto que ha variado, porque donde antes eran zonas boscosas, quizá ahora es zona agrícola, y eso ya cambió el coeficiente de escurrimiento. Pero si consiguen una, con eso como para que empiecen a ver cómo se obtiene el famoso coeficiente de escurrimiento de una cuenca. No estamos hablando del coeficiente de escurrimiento de un desarrollo inmobiliario, donde ahí pueden ser 800 hectáreas y es bien fácil sacarlo. ¿Cuánto va a seguir siendo agrícola o bosque? ¿Cuánto va a ser la zona urbanizada? Y pues fácilmente sacan ese coeficiente. No, se trata de encontrar ese coeficiente ponderado de la cuenca, que esa es otra cosa, ¿no? Ahí sí tienen que ver las grandes extensiones y cuánto sería el coeficiente esperado para cada una de esas cuencas, que no es tan fácil de sacar, pero se puede hacer con esos famosos QGIS y el ArcGIS, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta que entre más características fisiográficas o climatológicas utilicen, va a ser mucho mejor. Se pueden incluso agregar temperaturas máximas, temperaturas mínimas, etcétera. Obviamente que entre más pongan, más trabajo es, pero yo se los pongo ya en la mesa para que cuando tengan que hacer un problema serio ya donde les van a pagar, pues sepan qué es lo que tienen que cobrar, porque si lo van a hacer en serio, vean todo el trabajo que uno tiene que hacer. O sea, la fisiografía, aun cuando lo hagan con los sistemas de información geográfica, tiene su tiempo, ¿no? Cortar los mapas, los modelos digitales de elevación, porque no crean que van a encontrar la cuenca ya lista, ¿no? Sino hay que irnos también a INEGI o a las bases que quieran. Hay bases en Estados Unidos que tienen los mapas de México, etcétera, para que puedan obtener el modelo digital de elevación. Y ahora sí, a partir de ese, ¿se acuerdan que lo hay que rellenar los puntos y todo ese tipo de cosas que se hacen? Pues lo tienen que tener listo para poder sacar la fisiografía de forma correcta. Y reitero, no toda la fisiografía se detecta de utilizando el QGIS, luego da muy pocas valores cuando le ponen que estimen la fisiografía, y no necesariamente son todas las características relevantes, sino que háganse la pregunta si tienen que meter cuestiones de coberturas vegetales, si tienen que meter condiciones de precipitación o de temperaturas para mejorar la inferencia. Y no se sientan frustrados que después de haber sacado 15 características, pues solo sean 3 las relevantes, pero esas 3 las sacaron de un análisis que vamos a ver la próxima sesión, que es un análisis discriminante para saber la importancia de cada una de esas variables en la estimación de los gastos de diseño. Entonces, ¿ya no tienen otra pregunta?
No, no, profesor. Bueno, Una pues, pregunta. ¿sí? Ok. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues los veo la próxima clase. Muchas gracias.